Hola, soy Paola Lisset Segura Rodríguez y voy a hablar acerca de un artículo del microscopio electrónico de barrido. Me gustaría empezar con una pequeña introducción acerca de este. Como bien sabemos, el microscopio óptico fue el primer instrumento óptico creado y durante los años es considerado de los mejores. Sin embargo, su resolución está limitada a la longitud de ondas de la luz, es decir, que no se puede amplificar más de 1000 veces. Los científicos tuvieron la idea de crear una mejora de este, el cual consistía en utilizar alguna radiación de longitud de onda más que la de la luz violeta. Un ejemplo son los rayos X, ya que se caracterizan por una longitud de onda. Sin embargo, estos tienen la gran desventaja de ser absorbidos rápidamente por las lentes de vidrio y de no poder ser desviados por las lentes magnéticas. En 1928, el alemán Manfred von Ardenne llevó a cabo su propia investigación tecnológica de radio, televisión y microscopía óptica en Berlín. De este modo, él inventó el microscopio electrónico de barrido en 1938. En 1960, Charles William Odell contribuyó con el desarrollo junto a la compañía de Cambridge Instrument, el cual en 1965 sacaron al mercado el microscopio electrónico de barrido. El MEF, o como son sus iniciales en inglés, Scanning Electron Microscope, es un tipo de microscopio electrónico capaz de producir imágenes de alta resolución de la superficie de una muestra utilizando las interacciones de electrón-materia. Este aparato nos ayuda a formar imágenes de los detalles más profundos de la superficie de la muestra, ya que su profundidad de foco es mucho mayor que la del microscopio óptico. Esta técnica es muy utilizada en los estudios de bioactividad para la observación de la morfología de los cristales apáticos que crecen sobre las superficies de los biomateriales, así como en el análisis de las muestras generales de los estudios de degradación acelerada. La preparación de las muestras es relativamente fácil, ya que la mayoría de los MEP solo requieren que éstas sean conductoras. La muestra se reduce en una capa de carbono o una capa delgada de un metal para darle un carácter conductor. Después se barre la superficie con electrones acelerados que viajan a través del cañón. Después el detector formado por lentes basados en electroimanes mide la cantidad e intensidad de los electrones que devuelven la muestra, siendo capaz de mostrar figuras en 3 dimensiones mediante una imagen digital. En el microscopio electrónico de barrido, aceleran los electrones en un campo eléctrico para aprovechar su comportamiento ondulatorio en las columnas del microscopio. Los electrones acelerados por un voltaje pequeño se utilizan en muestras muy sensibles y los del voltaje elevado se utilizan para muestras metálicas. Los electrones acelerados salen del cañón y se enfocan en las lentes condensadas y objetivas. De esta manera, hacen que incida la muestra un haz de electrones lo más pequeño. Cuando la haz incide sobre la muestra, se producen interacciones entre los electrones del mismo haz y los átomos de la muestra. Por otra parte, la energía que pierden los electrones al chocar contra la muestra pueden hacer que otros electrones salgan y producen rayos X. El artículo que yo analicé se llama Aplicación de la microscopía electrónica de barrido en la caracterización de poliapática. Los biomateriales, por definición, son cualquier sustancia o combinación de sustancias de origen sintético o natural que se use para cualquier lapso de tiempo, formando parte de un sistema que trata, aumenta o reemplaza cualquier tejido, órgano o función de organismo. Por otra parte, el material compuesto es un sistema integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macro constituyentes
que difieren en forma y composición química y que son esencialmente insolubles entre sí. La poliapatita es un biomaterial compuesto formado por hidroxiapatita, carbonato de calcio y acetato de polivinilo. En este artículo se aplicó la microscopía electrónica de barrido en la caracterización microestructural en diferentes ensayos aplicada a la poliapatita, como lo es el análisis superficial, cortes de diferente profundidad, ensayo de bioactividad y ensayo de degradación. Me gustaría empezar dando una definición de algunas palabras que no son muy comunes. El primero es el composite. Este es un material sintético mezclado heterogéneamente formando un compuesto. El blanco es una muestra sin contacto con peróxido de hidrógeno. El SBC es una solución con fuerza iónica similar a la del plasma de la sangre humana que se mantiene en las mismas condiciones de pH y temperaturas fisiológicas. La hidroxiapatita es un mineral y un material biológico formado por fosfato de calcio cristalino. Los materiales y reactivos utilizados fueron el microscopio electrónico de barrido marca JSM 5330 GEO, las diferentes muestras de poliapatita, el fluido biológico simulado SBF, disolución de peróxido de hidrógeno, blanco, hidroxiapatitas, portamuestras, cintas conductoras adhesivas y oro en polvo. Se utilizaron dos métodos. El primero es el estudio de bioactividad y el segundo, el estudio de degradación acelerado. En el estudio de bioactividad, la evaluación de la interacción del biomaterial con el medio fisiológico fue realizada sumergiendo las muestras en una disolución de fluido biológico simulado durante 14 días. Y el estudio de degradación, se estudiaron dos periodos de ensayo. El primero fue de 14 días de contacto en una disolución de peróxido de hidrógeno al 3%. Y el segundo en 29 días de contacto con dicha solución también. También se estudió un blanco enfocado al polímero de composite. Un resumen del procedimiento fue que todas las muestras analizadas fueron pegadas en un portamuestras con cinta conductora adhesiva de pegamento en las dos caras. Después se sometieron a una evacuación preliminar a alto vacío de 5 por 10 a la menos 4 torr. Luego fueron recubiertas con una capa de 4 micrómetros de oro espolvoreado catódico para ser observadas en el microscopio, y de este modo las imágenes de electrones secundarios se lograron excitando la muestra con voltajes de aceleración a 20 kilovolts y la distancia de trabajo utilizado fue de 10 milímetros. Los resultados generales. Las micrografías MEP tomadas a la superficie de la poliapatita y en diferentes cortes mostraron que el polímero agrupa las partículas de carbonato de calcio y de la hidroxiapatita, pero este no cubre completamente el composite. También las muestras del estudio de bioactividad se observó en la superficie del composite la tradicional capa de hidroxiapatita biológica. Y en el estudio de degradación se observó la degradación adecuada del polímero en el biomaterial compuesto. Los resultados específicos. En esta primera micrografía se puede observar que la superficie de la formulación dejó ver cómo el polímero agrupa todas las partículas del carbonato de calcio y de la hidroxiapatita. Sin embargo, no logra recubrirlas homogéneamente. Se pueden ver también que existen fisuras o poros en la superficie del material. En esta segunda micrografía
se pudo observar que en el interior del biomaterial las partículas inorgánicas se fusionan entre sí, dando lugar a un empaquetamiento con diversas formas. Estas partículas se encuentran incrustadas a la matriz polimérica que se encarga de actuar como aglutinante. En esta tercera micrografía existe un corte más profundo del biomaterial. Se observa también la existencia de poros o o canales interconectados tridimensionalmente con un diámetro superior a 100 micrómetros, los cuales pueden facilitar el proceso de difusión de cualquier sustancia ocluida en el compósite. Como bien mencionado anteriormente, se realizaron dos métodos y este fue el resultado del estudio de bioactividad. En esta micrografía se puede observar que el polímero está agrupándose con todas las partículas de cerámica sin lograr un recubrimiento homogéneo del compósite. Ya para los 14 días de contacto de la muestra con la adición de fluido biológico simulado, se pudo observar que la superficie de la misma hay un crecimiento de cristales. Los cristales están en forma de una coliflor típica de hidroxiapatita. En los resultados del estudio de degradación acelerado, podemos ver que en esta micrografía el polímero exhibe una superficie prácticamente lisa. Sin embargo, ya para los 14 días de contacto con el biomaterial con la disolución de peróxido de hidrógeno, dicha superficie empieza a presenciar una serie de arrugas indicativas del inicio de la degradación del polímero. Ya transcurridos los 29 días del contacto con el medio de degradación, se pudo ver la aparición de grietas. Las conclusiones del artículo. Los resultados obtenidos nos demuestran que la microscopía electrónica de barrido constituye una herramienta impredecible en el campo de los biomateriales. Las micrografías obtenidas con MEP nos indican que el composite estudiado tiene una estructura porosa apropiada para los biomateriales de implantes óseos. También se demostró que es bioactivo y que el polímero que los constituye posiblemente se degrada en condiciones extremas, lo cual no quiere decir que sea inestable en condiciones corporales. Finalmente, nuestras conclusiones del microscopio electrónico de barrido. Considero que gracias al MEP podemos formar una imagen mediante unas de electrones, aunque es importante señalar que es necesario acelerar los electrones en un campo eléctrico para aprovechar de esta manera sus comportamientos ondulatorios. Y es de gran utilidad en la biología celular, ya que si comparamos con el microscopio óptico convencional, este expresa más resultados de buena calidad. Estas son mis referencias bibliográficas de mi artículo. Gracias.